a mi apreciada y estimada y respetada audiencia de las redes comunicacionales, incluso a mis discípulos, ex discípulos, porque en mi condición de profesora hay muchos alumnos, profesora en Derecho y en Ciencia Política, incluso en Periodismo, que me están viendo y me ven y me hacen reflexión, incluso me hacen preguntas. Hay muchos de mis alumnos que están fuera del país por el exilio y, y me llaman por teléfono. Les habla María Elena Cabrera Armas, abogada de profesión, periodista también de profesión, politólogo también de profesión, acompañada de Eliana Bravo en los controles tecnológicos de la grabación para hacer público este tema o podcast o análisis de contenido para ser publicado en la plataforma de YouTube y también me gustaría que saliera publicado en la plataforma de TikTok. El tema a tratar en el día de hoy es bastante polémico porque sobre todo en la semana y creo que a finales de semana y en la semana, lo que va de semana, ha surgido un hecho bastante interesante para mi reflexión que tiene que ver con la extradición y sobre todo la extradición de venezolanos hacia un segundo país, en este caso los Estados Unidos, siendo que la Constitución del año de 1999 prohíbe la extradición. Y apareció, en eso los los estadounidenses son sumamente organizados, un contrato o un pacto político de extradición del año de 1922 entre la República de los Estados Unidos de América y la República de Estados Unidos de Venezuela, como en esa época se llamaba, este, firmada en ese momento y aprobada en ese momento desde la perspectiva jurídica y sobre la base de los tratados internacionales y de las relaciones bilaterales entre las naciones por el gobierno de Juan Vicente Gómez y el presidente de los Estados Unidos, Warren G. Harding, eh, marcado, marcando, mejor dicho, el principio jurídico para la cooperación penal entre ambas naciones. La fecha de ese pacto de extradición fue del 19 de enero de 1922 en Caracas, por los dos presidentes que ya les señalé, en el contexto de una lista delimitada de delitos extraditables en los cuales no se incluyen algunos tipos de delitos y fundamentalmente los delitos políticos. Lo importante de este tratado de extradición de 1922 que ayer leí, por cierto, que la presidenta de los Estados Unidos, por la solicitud que le está haciendo el presidente de los Estados Unidos, que le entregue al gobierno de los Estados Unidos le dio una lista de personas para que se las entregue, entre ellos el señor Gorrín, el señor Alex Saab, el hijo de Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Cilia Flores, Walter Gaviria Flores, también están implicados otro grupo de personas. En total hay aproximadamente entre 9 o 15 personas, estas son las que realmente me acuerdo de los nombres, que está solicitando el gobierno de los Estados Unidos después de lo que pasó el 3 de enero, una vez que capturó al presidente usurpador de Venezuela, que por cierto ahora se descubrió definitivamente que es de nacionalidad colombiana, y a su esposa
para llevarlos hacia los Estados Unidos y seguirles juicio en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, frente a las agresiones que está sufriendo de parte del Partido Demócrata y una parte de la población, recurrió a sus hechos históricos con tan buena suerte que tenían ese tratado de extradición firmado específicamente en Caracas, donde contempla una serie de tipos de delitos por los cuales se les tiene que conceder o se les debe conceder la extradición a los venezolanos que hayan cometido delitos en los Estados Unidos o incluso aquí en Venezuela, pero que el gobierno de Venezuela, de conformidad con eso, tampoco se encuentra en capacidad de seguirle juicio en Venezuela por la gravedad de los delitos cometidos o de los crímenes cometidos. En este caso nos encontramos que, por ejemplo, en el caso del presidente de Maduro y Silvia Flores, estaban implicados, aparte de los delitos que han cometido en Venezuela como robo, fraude a la nación, fraude a la legislación nacional, fraude a la Constitución de 1999, el robo público que han hecho a las instituciones del Estado, el saqueo de los dineros de la República Nacional. Ayer precisamente se publicó cómo le confiscaron en Ginebra más casi $1.000 millones a Nicolás Maduro depositado. Eso es lo que están depositados en Ginebra, en Suiza. Una cantidad sumamente espantosa. Y lo importante también de esto para mí es que no solamente va a traer como consecuencia de que las personas que están en Venezuela, nacionales venezolanos, que cometieron delitos en los Estados Unidos, aprovechándose de las circunstancias de la libertad por la que se relaciona y se caracteriza a los Estados Unidos, y cometer delitos de lavado de dinero, fundamentalmente lavado de dinero antes que del narco. Es decir, lo que se robaban en las arcas de Venezuela y los que se robaban el dinero procedente del arco minero venezolano y los que se robaban el dinero procedente de la comercialización de la industria del hierro y del petróleo. En este caso también están implicados los 95 presos que están en las cárceles venezolanas sin garantía de juicio y corriendo el riesgo que le den la libertad, porque son personas que también están perseguidas por los Estados Unidos, porque se descubrió lo que siempre se ha dicho, que por ejemplo Tarek al-Aissami, junto con su familia, el dinero que estaban obteniendo de la venta del petróleo era para financiar organizaciones terroristas del Medio Oriente como Hezbollah e incluso como el movimiento Hamas o como los movimientos políticos insurrectos de Irán, aparte de que actualmente en los Estados Unidos está viviendo o está teniendo casi la proximidad de una guerra con Irán por la situación como se está comportando en el Medio Oriente, de la cual Israel está a punto de invadir nuevamente a Irán. Lo que sí yo particularmente considero que esa convención, ese pacto o ese tratado bilateral histórico firmado por Venezuela bajo el gobierno de Gómez con el gobierno de los Estados Unidos bajo la presidencia de Warren G. Harding, es un tratado que está vigente, a pesar de que tiene más de 100 años, porque de 1922 al 2022 van 100 años, más 3 años más y tiene 103 años.
es un tratado que está vigente. ¿Por qué está vigente? Por las características siguientes. Lo primero, el tratado no contempla el tiempo de vigencia del contrato, es decir, quedó abierto desde el punto de vista jurídico. Segundo, todos los tratados deben ser cuando usted, una nación determinada, quiere suspender la figura de cualquier convención internacional o de cualquier tratado internacional, tiene que denunciar tanto la convención, si es una convención internacional, ante el organismo internacional multilateral que lo emitió, como en este caso como la ONU, la OEA, Organización de Estados Americanos, o la Organización Internacional del Trabajo, o cualquier organismo multilateral. Cuando son bilaterales, es decir, de una nación a otra nación, pero que los pactos se han hecho de conformidad con los acuerdos internacionales, la denuncia tiene que ser bilateral. De manera pues que en los últimos 100 años, como dice el doctor Brewer Carías en sus libros de la historia del constitucionalismo moderno en Venezuela, ha habido más de 26 constituciones. Yo dije, con la constitución de 1999, pudiéramos decir que ya no son 25 constituciones, perdón, sino 26 constituciones. Yo tuve la suerte de recurrir al Congreso en ese momento de la República o a la Comisión Nacional Constituyente cuando se estaba discutiendo la ley de la Constitución de 1999 y tuve la oportunidad de conseguir el diario de debate o la Gaceta Constituyente referido al diario de debate de la Constitución de 1999. En ese momento, el tema de la extradición en la Constitución de 1999 estaba contenida porque ese es un tema, la extradición, que no estaba contenido en ninguna constitución, pero sí estaba constituido en el Código Penal de Venezuela. Y es bueno aclarar que el Código Penal de Venezuela es del año 30 de junio de 1915. Es decir, de 1915 a 1922 transcurrieron 7 años para que el gobierno de Gómez le solicitara al gobierno de los Estados Unidos la firma de ese pacto bilateral relativo a la extradición. Por otra parte, la Constitución de 1960 no se refirió a la extradición, ni las otras constituciones antes de 1960 tampoco se refirieron a la extradición, a ninguna. A donde se tenía que recurrir después de 1915 para evitar la extradición de un venezolano e incluso de un extranjero que estuviera viviendo en Venezuela, había que recurrir al artículo 6 del Código Penal, que es el que establece que la extradición de un venezolano no podrá concederse bajo ningún motivo. Por supuesto, nosotros los venezolanos tenemos que tener claro, y las instituciones públicas de Venezuela, que de paso no funcionan, tienen que tener claro que durante esos 100 años ha aparecido un conjunto de nuevos delitos. Es decir, ya el delito no es nada más el homicidio, el suicidio, si existe, por supuesto, el secuestro, pero no existe, existe la tentativa de cualquiera de estos delitos como la violación, el aborto provocado, el comercio carnal con menores de 12 años, la bigamia. Ese es un tema bien interesante, pero que no lo vamos a tocar. Hubo varios temas de situaciones de bigamia en Venezuela, el incendio, la destrucción u obstrucción ilegal de ferrocarriles cuando pongan en peligro la vida de los terceros, los delitos cometidos en el mar como la piratería, echar a pique o destruir internacionalmente un buque en el mar o intentar hacerlo, es decir, que hay
situaciones que tienen que ver con el derecho marítimo, que están contempladas en el Código Penal como delito, el motín o la conspiración de 2 o más tripulantes de personas en un buque de alta mar con fines de rebelión contra las autoridades del capitán de la nave, el abordaje a un buque de alta mar con intenciones de dañar los materiales. Y hay un caso bien interesante que yo lo relaciono con la operación Tum Tum, que aplicó en Venezuela y la puso en práctica en Venezuela Diosdado Cabello después de las elecciones del 24 de julio del 2024, en la cual mediante esa operación metió preso a más de 2.000 personas venezolanas. En este caso se llama el acto de penetrar en una casa de otro durante la noche con el propósito de cometer en ella delito. Es decir, que se parece a la operación Tum Tum. De manera pues que si el gobierno de los Estados Unidos en cualquier momento pretende la captura de Diosdado Cabello, junto con todo el equipo de Diosdado Cabello, que fue el que puso en práctica, que fue el ideólogo de la creación del estado de despotismo, del estado policial, del estado militarizado, del uso de las fuerzas paramilitares para perseguir a los ciudadanos que hicieran oposición al gobierno, que no fue una oposición cualquiera, simplemente que el pueblo venezolano se opuso a la constitución de un estado comunista, porque el pueblo venezolano responde culturalmente desde los 300 años, contando los 300 años que estuvo a la tutela del gobierno de España, hasta los 200 años en que tenemos después del proceso de independencia que se dio inicio en Venezuela, cuyos hombres más importantes son Simón Bolívar. Y Simón Bolívar por ninguna parte limitó la libertad de los ciudadanos. Limitó sí la libertad de los militares que respondían a los intereses de la corona española. Y por eso fue que Simón Bolívar tuvo que hacer un pacto con el general Morillo, específicamente en Santa Ana, Estado Trujillo, en una casa particular que por cierto nadie participó en ese acuerdo que hubo, porque ellos dos se reunieron solos. Ahí no hay testigos de lo que se discutió entre ellos. Se presume que fue lo que pasó, porque inmediatamente el general Morillo recogió todos sus macundales y se fue nuevamente para España. Y el que quedó en ese proceso militar de los españoles fue el general Latorre. Con ese señor fue que tuvo que pelear, dirigido por el general Latorre, con esos militares dirigidos por el general Latorre, fue que tuvieron que pelear para buscar la libertad de Venezuela. El general el libertador, junto con los otros generales que no se los voy a nombrar, porque se me va a hacer el cuento demasiado largo, porque es un problema histórico. En todo caso, también planteo en este acuerdo bilateral entre los Estados Unidos, el gobierno de los Estados y de Venezuela, el acto de penetrar en las oficinas del gobierno o autoridades públicas o de bancos o casas de bancos o casas de ahorro o cajas de depósitos, los robos a los bancos. ¿Por qué? Porque esto es muy bueno. Aquí hay mucha gente que ha robado los bancos, han quebrado los bancos, han quebrado a los depositarios de los bancos, sea en cuentas activas o sea en cuentas pasivas, y después se han ido a vivir tranquilos para España, o son recibidos también, eso lo tiene que tomar en consideración el gobierno de los Estados Unidos, porque les da una benevolencia cuando llegan para los Estados Unidos a vivir y a comprar grandes mansiones, extraordinarios carros y darse la vida de un sheikh, como dijeran los árabes, o Mahatma, como dijeran los hindúes. También está el acto
de corrupción, es decir, el robo, entendiéndose por tal la sustracción de bienes de dinero de otro. Esto tiene que ver con la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Muchas personas en Venezuela, casi todo, porque Venezuela quedó saqueada, quedó sin real. El pueblo de Venezuela ahorita no tiene una locha para comprar comida. Hay comida, bastante, muchísima comida en todas las tiendas de alimentos. Hasta en las pulperías hay comida de este pueblo. Pero la gente no tiene dinero, señor Trump. La gente no tiene liquidez. La gente no tiene ahorro. Los empleos no producen. Los negocios se caen. No hay libertad contractual. No hay nada desde la perspectiva contractual de la gente que tiene muchísimas actividades como para realizarlas. Los contratos de cualquier naturaleza mercantil o civil que se puedan realizar para poder vivir. Eso es algo que lo tiene que tener en claro Donald Trump, porque si va a mantener esta transición durante 2 años para que un grupo de gente venezolano siga pasando hambre como la está pasando en este momento histórico, porque todavía en este momento histórico la gente está cocinando en el interior de la República con leña porque no hay gas. Y una de las cosas que se tiene que acabar en este país, obligar a la señora Delcy para que acabe con esos consejos comunales, porque con esa ley lo que hicieron fue vaciar de contenido a las alcaldías. De manera que incluso nosotros los venezolanos nos estamos muriendo entre la inmundicia por la suciedad que tiene el pueblo de Venezuela, porque no recogen la basura y ahora menos la recogen porque todos están bravos en este país, porque aquí en todo lugar de Venezuela hay un Diosdado Cabello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el estado Carabobo hay varios Diosdado Cabellos. Y en todos los municipios del estado Carabobo hay varios Diosdado Cabellos. De manera pues que si Venezuela tiene 23 estados, en todos los 23 estados hay varios Diosdado Cabello. Es decir, que se transmutaron. No es nada más Diosdado Cabello el perverso, el que creó el estado de inseguridad nacional, el que creó la figura de la operación Tuntún, que obligó a mucha gente del partido 20 y de otros partidos a irse del país y a otros los metió presos. De manera que nosotros en Venezuela estamos prácticamente sin dirigente político, no tenemos liquidez y aparte de eso no hay bancos para pedir crédito para poder trabajar. Porque los bancos de este país no tienen dinero. Todos quebraron también. Están tratando de mantenerse. De manera que lo que decía Moisés Naín en el año 1992, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez intentó poner las medidas shock, que decía que los bancos en este país son unas pulperías, tiene toda la razón. No hay ningún banco ahorita que tenga capacidad de dar crédito. Para lo único que sirven es los que quedaron, es para mantener las nóminas. Hay un ciudadano que me gustaría hacer también esta reflexión para que el gobierno de Venezuela lo pida, pero se lo pida a España, porque está en España viviendo como un pachá. Ese señor de apellido Vargas, de apellido Vargas, que tiene que ver con la falsificación y expedición de documentos falsificados y además tiene que ver con la corrupción de los bancos. Porque los bancos, como decía el expresidente que Dios lo bendiga en el cielo, Luis Herrera Campi, decía: este es el único país del mundo donde hay empresas quebradas, pero empresarios ricos. Bueno, así estamos ahorita viviendo. Empresas quebradas, pero empresarios ricos. Muchos empresarios ricos, hay ricos, primero porque están ligados al narco. Segundo, porque están ligados a la corrupción. Segundo, porque están ligados a la complicidad con el gobierno. Porque son cooperativos del gobierno. Pero no se les puede decir que son chavistas porque se ponen bravos, porque ellos quieren aparecer ante la comunidad como que si ellos no son chavistas, pero sí son chavistas, porque ellos están en conchupancia con la gente del chavismo para hacer los negocios y además para ser testaferros de toda esa gente que se robó todo ese dinero saqueado de la República, del país, de la nación, para ellos hacerse millonarios. Entonces nosotros estamos pasando hambre. Señor Donald Trump, meta preso a toda gente que se robó a todas esas reales. Usted va a tener que hacer como Bukele
en los Estados Unidos o ponerse de acuerdo con Bukele para que Bukele haga otra cárcel. Porque no le va a alcanzar las cárceles y los tribunales de los Estados Unidos no le van a alcanzar y le van a dar tiempo. Si usted cumple con la verdad, con el pueblo de Venezuela, para llevarse a todo ese gentío preso, para meterlo en las cárceles, porque esa gente ha hecho sufrir mucho al pueblo venezolano, los que quedamos vivos todavía, fuera de los que se han muerto por la situación de estrés, de agonía y de angustia en esta sociedad, que parecen muertes naturales, pero que no fueron muertes naturales, sino que fueron muertes influidas por el Estado terrorista que mantuvo a Maduro, pero que primero mantuvo Chávez, que gracias a Dios que se murió. Yo siempre he dicho que Chávez no se murió, Dios lo mató. Bueno, lo repito ahorita. Ahora con Maduro, yo le doy las gracias porque usted lo metió preso, se lo llevó para que pague los delitos que tiene, pero no puede ser posible que una persona tenga que tener tanto dinero. Y de paso no se saciaba. No había nada que llenara ese odré. El odré es la bolsa. Mientras más agarraban, más robaban y más eran satisfechos, pero más la sociedad venezolana, el pueblo venezolano estaba pasando hambre, está pasando necesidad porque no tiene ni siquiera para comprarse las medicinas, no tiene para comprar comida. Hay comida, usted busca, hay comida. Pero venga, señor presidente, porque usted, yo tengo entendido que usted quiere venir para Venezuela, pero no venga para Miraflores, no venga para la casa, para el Congreso de la República. No venga tampoco para el Ministerio de Relaciones Exteriores. No venga nada más para Caracas. Yo lo invito para que venga a recorrer el país, porque usted tiene suficiente medio para tener seguridad nacional, para recorrer el país y usted vea cómo está el país, para que haga como Gómez. Que Gómez, cuando iba a visitar un pueblo de este país, lo primero que cuando lo llevaba, ya le tenían su protocolo de guía. Él cambiaba el protocolo de guía y le decía a la gente, no me lleve por ahí, usted me va a llevar por otro lugar para yo ver cuál es la verdad. Porque si lo llevaba por el protocolo de guía, todo estaba bonito, limpiecito. Pero si lo llevaba por donde él había decidido, se daba cuenta de que el pueblo estaba todo sucio. Venga, para que vea basura y sucio, porque usted está acostumbrado a vivir, primero, lo bonito. Segundo, Marilago es una cosa hermosa, pero usted toda la vida ha vivido en esos lugares bonitos y hermosos, además que se viste muy bonito y ha tenido esposas muy bellas y sus hijos son muy bonitos. Bueno, nosotros también queremos eso, los venezolanos también queremos eso, porque ya lo tuvimos y nos gusta vivir bien, queremos vivir bien, pero para vivir bien necesitamos terminar de salir de esta gente que nos acabaron la existencia y nos robaron la vida con ese estilo de gobierno que tenía, que no quieren entender. Por otra parte, este tratado tiene la particularidad y que por eso en este caso los Estados Unidos pueda hacer justicia con el caso de el secuestro, sobre todo de Nijaos. Quiero hacer la advertencia porque aquí tenemos a dos representantes, uno presidente del Congreso y otra presidenta encargada que la dejó los Estados Unidos, supuestamente en situación transitoria, una transitoria que tiene un lapso, que debe tener un lapso, que eso no debería ser 2 años ni 3 años, porque ahí hay una suspensión es permanente, no transitoria, porque usted sabe muy bien que en los Estados Unidos los juicios son largos y ese señor es responsable de todos los delitos que cometió. Y ese es un juicio largo. Entonces, es necesario que también se haga justicia por la muerte de Nijao y por el secuestro de Nijao y por lo que se pagó. Y todavía hay mucha gente que murió, que participaron en ese secuestro, pero también hay mucha gente que está viva, que incluso son diputados en la Asamblea Nacional, a los cuales hay que cobrarles, no dejar esa impunidad que hubo por los delitos de secuestro, como fue el caso de Nijao. Y de paso que se pagó ese juicio de $20 millones. Por otra parte, les quiero decir que recurrí a todos mis contertulios a la exposición de motivos
de la Constitución de 1999 que prohíbe la extradición. Porque es la única constitución que prohíbe la extradición. Pero como dice el doctor Bruger Caría, que me encanta el doctor Bruger Caría porque me parece que es una de las personas más distinguidas desde el punto de vista y de la perspectiva del derecho, junto con el señor Convelas, los que mejor dieron un análisis jurídico sobre el tema. Primero porque el tratado de extradición se incorporó, y eso no debió haber sido, perdón, el tema de la extradición se incorporó en una norma que está referida al asilo, en una norma que está referida y que de una forma ambigua también a lo que es las personas que están en situación de huida pero que no están pidiendo asilo. Y el doctor Bruno Escaría, por ejemplo, dice, también este constituyente Pablo Medina hizo unos análisis extraordinariamente buenos y también hizo otros análisis extraordinariamente buenos otro señor que fue gobernador del estado Lara. Pero lo más importante de esta situación es que ellos dicen que la extradición ha llegado a un extremo que se ha superado en el mundo desde la perspectiva del derecho internacional. Y que esa superación obedece el ejemplo que ellos recurren es fundamentalmente que por eso se creó en el año 1998 la Corte Penal Internacional, para no dejar delitos excluidos. Para eso fue esa corte. Y los gobiernos estaban en la obligación, cuando la Corte Penal Internacional estaba actuando bien por denuncia, como se llama a través del Tratado de Roma, a través de revisión de los hechos de un determinado país, tenía la obligación tenía la obligación, o es una institución donde los delitos que se cometieron, como son lesa humanidad, genocidio o delitos de guerra, ya con las instituciones multilaterales y fundamentalmente después con la Corte Penal Internacional, era suficiente para que se siguiera juicio a todas aquellas personas que habían cometido delitos que tienen que ver con los derechos humanos, antiguamente conocidos como los derechos naturales. De manera pues que entonces la extradición es una situación que hay que tomarla muy en serio. Por ejemplo, fíjense, hay un concepto de extradición que se entiende por la extradición la acción conforme a la cual un Estado hace entrega de un individuo procesado y condenado al Estado requiriente con el propósito de evitar una impunidad. Si el presidente de los Estados Unidos, que es el que tiene la tutela de Venezuela en este momento, y de paso la mayoría de los delitos que se cometieron son delitos que afectan a la seguridad de la nación de los Estados Unidos, porque así lo declaró cuando declaró el Estado terrorista, la situación de que Maduro es un terrorista y que el movimiento de gángsteres eran unos movimientos guerrilleros, eran unos movimientos terroristas, que el cartel de los soles es un movimiento terrorista y además un movimiento que se ocupaba en su condición con los militares para transportar hacia los Estados Unidos estupefacientes y a su vez también para exportar, y se supo, fentanilo, y con eso estaba destruyendo la juventud del pueblo de los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump no le quedó otra acción sobre la base de sus competencias que decir que estos eran terroristas. Bueno, esa acción también está tipificada en ese pacto bilateral entre los Estados Unidos y Venezuela. Lo único que se exceptúa en ese pacto son los delitos políticos, porque en eso
Gómez era muy astuto. ¿Cuáles son los delitos políticos? Se preguntará todo el mundo. O cualquier persona que no sepa derecho, incluso personas que sean abogados. ¿Cuáles son realmente los delitos políticos? Los delitos políticos son la rebelión, los delitos políticos son la sedición, los delitos políticos son los alzamientos, y los delitos políticos son también las rebeliones militares. Esos son los delitos políticos. Pero tú no puedes venir ahora, en este momento, en el caso de Venezuela, a decir que esos delitos que son políticos, que fueron cometidos fundamentalmente sobre la base, primero, militares que se obstinaron por la situación de hostigamiento que estaban viviendo en sus guarniciones, por el salario que les estaban pagando, que es un salario miserable que no le daban para mantener a la familia, a su vez por el estado de terror en la cual mantenía también y los ha mantenido a todos los militares en Venezuela de todas las competencias. Y también por una cosa mucho más perversa todavía utilizó a los militares cubanos, tanto el gobierno de Chávez como el gobierno de Maduro, los militares cubanos, tan es así que ellos eran los que le tenían el anillo de seguridad y de protección a Maduro, y por eso mataron a más de 35 cubanos que no se supieron defender el día que llegó las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para agarrar a Maduro. Pero también estaba en situación de cautiverio Venezuela con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas que se vinieron para Venezuela, y el propio Chávez las permitió la entrada a Venezuela, como que si esto fuera un santuario. Y después el propio Maduro también les permitió la entrada a Venezuela al Ejército de Liberación Nacional, como que si esto fuera un santuario. Y a su vez le dio territorio en el lugar donde se encuentra el arco minero para que tuvieran la capacidad de explotación del oro y de todas las tierras raras que habían, y las pudieran sacar para cualquier lugar para venderlas y obtener dinero ilícito venezolano apoyado por un gobierno terrorista y por un gobierno totalitario. De manera pues que este convenio, o este pacto, mejor dicho, porque este es un pacto político binacional firmado en el año 1922, en mi criterio está vigente. Lo puede el gobierno de los Estados Unidos en cualquier momento, como ya lo está utilizando y se lo está haciendo ver a la presidenta encargada de Venezuela, a la señora Delcy, para que le entregue las personas, todo ese grupo de personas que él requiere para seguirle juicio en los Estados Unidos. Aunque la señora Delcy, no le voy a decir abogada porque ella solamente es abogada pura, no es doctora, la señora Delcy, junto con el que realmente está mandando es Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional, le está pidiendo a la sala política, a la sala constitucional, que haga un estudio para determinar la legalidad y la vigencia de este pacto político de extradición del año 1922. En Venezuela, nosotros no tenemos gringos que nos estén robando, o estadounidenses que estén robando, o que hayan cometido delitos en los Estados Unidos y se hayan venido para Venezuela. En Venezuela constituyeron un santuario, en Venezuela se les dio todas las garantías y no hay nada que los esté reclamando. Pero los Estados Unidos sí tiene bastante situación y crítica en los Estados Unidos de los mismos venezolanos que fueron a cometer delitos sobre la base de la ley contra la delincuencia organizada, que fueron a cometer delitos sobre la base también de la misma delincuencia organizada para crear empresas offshore, que no solamente las crearon en los Estados Unidos, sino que también las crearon en Panamá, también las crearon en Hong Kong, también las crearon en Taiwán. Esas empresas que se crearon venezolanos a nivel internacional
fue para cometer delitos. Y donde los cometían precisamente era en los Estados Unidos y también en España. Porque en los Estados Unidos iban con todo ese dineral que se robaban y que obtenían en una presunta legalidad, pero que es ilegal, se lo llevaban para los Estados Unidos. Los Estados Unidos tenían capacidad hasta para comprar un edificio completo. Es decir, que algunos de ellos, por ejemplo como Gorrín, quizás es más rico que Donald Trump. Quizás es más rico que Elon Musk, pero es más rico sobre la base del robo público. Lo mismo que Tarek Saab, porque Tarek Saab es el testaferro de Chávez. Y eso lo sabe aquí todo el mundo y también los Estados Unidos lo saben. De manera pues que es muy sabroso venir a robarse todo el dinero y mantener a un Estado en situación de pobreza, un Estado en situación de esclavitud, un Estado donde los hospitales no sirven y todavía se dice que llegó o que está llegando, mandado por los Estados Unidos. En estos días mandó 6 toneladas de medicinas y las 6 toneladas la señora Delcy las agarró y se las mandó inmediatamente a Cuba, a pesar de que tiene una prohibición por parte de su jefe superior, que es Donald Trump y Marcos Rubio, y agarró y se las mandó a Cuba. Ahora llegaron más toneladas de medicina, no sé, creo que 60 toneladas de medicina que están en manos de la embajadora de los Estados Unidos en Venezuela, la señora Laura Dupuy. Pues yo le pido a esa señora que se entere, porque en todos los pueblos de este país que hay buenos hospitales, por ejemplo en Bejuma hay un buen hospital que lo hizo Carlos Andrés Pérez, un extraordinario hospital que tenía capacidad para dar clases, pero ese hospital hoy en día usted va y lo revisa y ese hospital se está cayendo. Pero no hay donde, ni siquiera una medicatura donde usted pueda recurrir a buscar solución. Y las medicaturas que creó el gobierno de Chávez no sirven tampoco. Son una situación que está en un estado de deficiencia que es vergonzoso. No hay medicinas, no hay insumos. Antes, aquí a través del Seguro Social, una persona requería, por ejemplo, una operación, una prótesis, sea de corazón abierto, o sea una prótesis por problemas traumatológicos, o sea una prótesis por otra naturaleza, y el Seguro Social se lo daba, se lo daba, porque este era una institución que existía y que además cumplía y que además tenía los recursos necesarios porque funcionaba tripartitamente. Hoy en día eso no funciona. La seguridad social de este país está perdida. Y el primer elemento de la seguridad social es un buen salario. Y en Venezuela no hay un buen salario, que de paso con $1, que ahora subió a más de 407 bolívares, y la gente todavía, el trabajador venezolano todavía está ganando 130 bolívares, que es menos de $3, menos de $1. Y aparte de eso, los que están trabajando están ganando $20, porque aquí los chinos y los musulmanes que se vinieron para Venezuela porque consiguieron, cuando Tarek Al-Aissami era ministro de Relaciones Interiores y presidente, le concedió incluso nacionalidades, les concedió permiso de entrar a Venezuela a muchísimos musulmanes, árabes musulmanes, para que vinieran para Venezuela, no solamente para establecerse, sino porque ya eran miembros de las células terroristas del Medio Oriente, y de esa forma también tenían dinero para financiar esos organismos y se podían movilizar de un lugar para otro. Aquí en Venezuela en este momento hay muchos musulmanes con la yihad negra esa totalmente de las mujeres, o musulmanes con una yihad morada, con la cara lucida, que tienen unas mansiones que le han comprado a gente que las trabajó en su debida oportunidad, pero que ahora no las puede mantener. Y esta gente que tiene dinero, que es un dinero indebido, porque es un dinero porque son unos colaboradores del gobierno, sí las tienen. De verdad pues que yo considero que este tratado, primero, está en vigencia, está en una total vigencia. Segundo, habla también del peculado y de la corrupción. Gorrín, por ejemplo, es un ladrón público. Es un ladrón
público que cometió actos de corrupción en Venezuela, sobre todo en el Poder Judicial. Y sobre eso también hay varios jueces que están en el extranjero, viviendo en España, que llegaron a ser presidente de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia sin tener las calificaciones y los méritos para hacerlo, porque la propia Constitución establece que aquella persona que haya sido condenada por crímenes o por delitos en Venezuela, no, aun cuando sea abogado, no tiene derecho a ejercer cargos en la administración pública. Y él llegó a ser, Moreno llegó a ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Es una situación que tiene que corregirse porque el señor está ahorita, creo que en Italia, de embajador, pero también es un corrupto porque se robó el real. Y aquí hay gente que asegura cuánto dinero se robó junto con Gorrín, y además tenían una mafia en el Poder Judicial. Hoy en día, con la ley de amnistía, que no era el tema que yo venía a hablar y que venía a tratar con la ley de amnistía, me he enterado de que hay muchas personas que han ido a los tribunales de corrupción, a los tribunales de terrorismo, para solicitar sobre la base de la amnistía que se le dé la libertad, porque están en la lista, aun cuando todavía hay más de 600 presos, porque esa ley de amnistía no reconoció a los militares y tampoco reconoció a muchos civiles. Es decir, y lo dijo la propia vicepresidenta, que nombró una comisión integrada por el señor Diosdado Cabello. Zamuro comiendo carne, Dios mío, como dicen en mi pueblo, comiendo carne. Una comisión para que estudie todos los casos de las personas que no se les dio la libertad sobre la base de la amnistía. Dios mío, y entonces eso no era amnistía. Una amnistía era para que se le diera la libertad antes de la amnistía. Y la amnistía quiere decir perdón. La amnistía quiere decir, se olvidaron de todos esos delitos que existían. Eso quiere decir la amnistía. Ahora resulta que la amnistía, ese olvido no existe. Ese olvido no existe. Al contrario, ahora es cuando más existe. Y además tocándose hechos que sucedieron desde el año 1909. Desde el año 1909, de verdad, aquí se vienen cometiendo una atrocidad y una tropelía contra la sociedad venezolana. Porque esa constitución de 1999 es ilegal. Porque esa constitución se hizo sobre la base no de los mecanismos que establecía la constitución de 1960. Y mediante una sentencia, siendo presidenta, la doctora Cecilia, no sé, se me olvidó el nombre ahorita, se publicó una sentencia donde se consideró que la Asamblea Nacional Constituyente es un derecho natural y se le dio la facultad al presidente en ese momento, Hugo Chávez Frías, para que el primer decreto que dictara fue el de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que de paso no la dictó aquí en Caracas, sino que se fue para Ciudad Bolívar, el lugar donde se celebró el Congreso de Angostura, que es ahí de donde se publica la primera Constitución de Venezuela del año 1817, para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Y esa fue ahí ya se vio los primeros pasos de tramposería que hizo el gobierno de Chávez, porque esa Constitución estableció un quino, y ese quino a su vez era una simple matemática aritmética, porque yo fui candidata a esa asamblea. Y en ese quino que publicó Chávez a nivel nacional, porque había candidatos a nivel nacional y había candidatos por estado, les dio ese quino a las personas por estado, donde en ese quino tenían la lista, porque cada quien tenía un número de esos candidatos. Mi número, por ejemplo, como yo fui como candidata independiente, porque en ese momento los partidos políticos habían sido amenazados por Chávez de que eran candidatos, de que los iba a quemar y los iba a freír en una olla de aceite. Los adecos en ese momento se escondieron y los copellanos también. Menos el Partido Comunista, que sí le dio el apoyo a
al partido Movimiento Quinta República para que hicieran esa Asamblea Nacional Constituyente. Mi número era el 57, por supuesto. En el quino que hizo, referido al Estado Carabobo, llevaban nada más ese quino, los números de las personas que eran candidatos, 12, en ese caso de Venezuela eran 12 por la circunscripción, por el número de ciudadanos que hay en la comunidad del Estado Carabobo, y fueron en ese quino con su número a votar. Es decir, que la gente ya llevaba un quino, una lista de las personas por las que tenía que votar. Pero por las personas que no estábamos con Chávez en ese momento, porque ya yo sabía lo que venía. Yo nunca estuve de acuerdo con que se le considera ni el indulto, porque él había cometido un golpe de Estado, había hecho un golpe de Estado, él había levantado las lápidas del cementerio, de todos los militares del cementerio, sobre todo las lápidas del gomecismo, de todos los militares del gomecismo las había levantado para que salieran de esas fosas los demonios, los espíritus de los demonios militares, y después para recogerlo ya usted ve que le ha costado incluso al presidente de los Estados, Donald Trump, porque Diosdado Cabello fue uno de esos militares. En ese momento era teniente. Y entonces, y a su vez, ha habido venganza hacia la sociedad venezolana, porque los Rodríguez se han utilizado esa situación para ejercer una venganza por el secuestro de su papá, que por cierto ahorita fueron y hicieron un acto oficial que me parece bien, porque ese es su papá. Y yo estoy en desacuerdo con todos los actos de tortura, sea de cualquier naturaleza. Pero evidentemente, ahí se excedió la DIN y la DGCB, la DIN y la DIGEPOL, se excedieron y mataron a ese señor. Pero en todo caso, ese señor no era ninguna joyita, porque él estaba en la universidad, estudiaba en la Universidad Central y tenía años estudiando en la Universidad Central de Venezuela. No se graduaba nunca, porque ese era un pacto que había con el Partido Comunista y con los otros partidos comunistas de tener gente en las universidades autónomas del país que duraban años en las universidades, cuya finalidad era captar a los jóvenes que ingresaban a las universidades para ideologizarlos sobre la base de una concepción ideológica política para que tuvieran odio sobre lo que significaba el capitalismo. De manera que muchas veces había jóvenes, muchachos, hembras o mujeres que iban a estudiar, que venían de una familia pequeña burguesa, que venían muy bien arreglados, cuando llegaban a la Universidad Central después cambiaban de parecer. Cuando llegaban a sus casas decían, no papá, esto es un acto de injusticia. El papá le decía, no, no es un acto de injusticia, mi amor, esto es un acto de realidad, te están enseñando unas cosas que no son. Y eso sucedió en Venezuela. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir en esto? Aquí ahorita, fíjese usted, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia dictó con respecto a la medida de captura del presidente usurpador venezolano, y dijo que había una medida transitoria, es decir, una suspensión transitoria, siendo que esa no es una suspensión transitoria, esa es una suspensión definitiva, porque eso es un juicio penal. Y Maduro no va a salir de ese juicio, porque los delitos que se le imputan son delitos sumamente complicados y largos. De manera pues que esos 90 días, más 90 días, que son 6 meses, dan 180 días. En esos 180 días que se va a mantener el gobierno de Delcy mediante este modelo de gobierno transitorio, que no es prácticamente un gobierno transitorio, un gobierno administrativo tutelado por el gobierno de los Estados Unidos y por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto por el secretario de Guerra, Peter Hegseth, a la cual le tiene que dar rendimiento, porque le debería de rendir cuenta, pero por lo que yo veo no le rinde cuenta, son ellos. El gobierno de los Estados Unidos cada rato los que llaman y le dan las condiciones que tiene que seguir. Con respecto a la ley de amnistía,
No es una ley de amnistía, que la hablaremos después. Este es un convenio, este pacto relativo a la extradición, es un pacto que en mi concepto y de conformidad, porque por aquí lo leí, eh, de diplomáticos, leído por diplomáticos, consideran que es un pacto histórico que todavía está vigente, porque como les acabo de decir, no se le dictó una fecha de expiración. Y aun cuando se le haya dictado una fecha de expiración, esa fecha de expiración, si no se denuncia en el momento de 10, de 20, de 30, de 40 años, automáticamente se reprograma, se reproduce, se vuelve a reproducir el contrato. Nunca se hizo. Y este pacto todavía está vigente por esa razón, por esa realidad. Además, porque los pactos también contienen una figura desde el punto de vista del derecho internacional público, que es la denuncia. Y es cualquier convención internacional. Y hay una cosa muy importante. El decreto que firmó el presidente Chávez en el año de 1999 para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese decreto tiene 9 artículos y el artículo 8 dice que todos aquellos acuerdos, pactos, resoluciones, convenciones internacionales referidas a los derechos humanos que hayan sido aprobados antes de esta Asamblea Nacional Constituyente, que se verá sometida a un referendo nacional, y que hayan sido aprobados después del referendo nacional por la Constitución que fue aprobada en 1999, todos esos pactos están vigentes. Pero el gobierno nacional nunca los ha cumplido, porque estos son los 55 convenios internacionales nada más en materia de la Organización Internacional del Trabajo que Venezuela aprobó con la Organización Internacional del Trabajo. Aquí no hay ninguno de estos acuerdos, de estas convenciones que aprobó Venezuela desde la vigente, de la fundación de la OIT, y ninguno los está cumpliendo. Porque, por ejemplo, el convenio 100 y el convenio 126 referido a la seguridad social no los cumplen. El 100 se refiere al salario mínimo, a la figura del salario mínimo, que tiene una característica muy importante, que se refiere al salario mínimo vital necesario que debe tener una persona para poder subsistir y para poder vivir. Eso no lo cumplen. También la figura de la seguridad social tampoco se cumple. Es más, eso estaba dirigido por un general y ese general ahorita está en el exilio en Colombia y se robó todos los reales de los venezolanos que se habían dado a ese sistema, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y él agarró un buen día y se desapareció con todo el dinero y se fue para Venezuela. También tenemos aquí, hay un problema de luz, cada rato se va la luz y ahora se va más, porque ahora hay una venganza de los funcionarios del gobierno contra el pueblo de Venezuela. Hay un espíritu de venganza porque se cree que la acción que se ejecutó el 3 de enero de 2026, en la cual capturaron al presidente usurpador Nicolás Maduro junto con su esposa, se cree que todo el pueblo de Venezuela está de acuerdo en esa realidad y por lo tanto entonces se vengan. No hay gas, para conseguir gas cuesta. Tú tienes que hacer unas colas muy grandes en la calle con una bombona guindando en el hombro para conseguir gas. Eso se ve en todas las poblaciones de Venezuela. Aparte de eso, la basura se está comiendo la sociedad venezolana y eso va a traer enfermedades. Y en un momento en que de paso no hay medicinas y los hospitales están en situación de quiebre, perdón, están en una situación sumamente delicada al extremo de que como esos médicos cubanos no servían para nada,
También las universidades que crió Chávez para crear médicos, para generar médicos, para formar médicos. Ninguno de esos médicos sirve ni como enfermero en los hospitales, porque no saben ni siquiera determinar una gripe. Se asustan cuando ven un paciente en los hospitales. Entonces los médicos que más bien habían votado, o muchos médicos, porque de este país se fueron más de 59.000 médicos, se fueron para otro país, así como los militares que huyeron del país, también se fueron para el país. Entonces han tenido que recurrir a los médicos que están aquí en Venezuela, que expulsaron y los botaron de los hospitales, a Trochimocho, a los Jalisco. A los Jalisco los han tenido que volver a llamar, porque hay muchas situaciones en las cuales se requieren operaciones de carácter de urgencia, y entonces están llamando a los médicos para que las vengan a realizar. Y de paso, en quirófano, que antes de hacer la operación hay que ejercer acciones para, porque están infestados, para desinfectar esos centros, esos quirófanos, por la falta de uso. Son estos médicos que creó la Universidad de Chávez, no saben ni atender una operación, no saben atender ni siquiera un parto normal, no saben poner una inyección, no saben agarrar una vena, de manera que estamos en una situación muy compleja. Y esa es una realidad que yo quisiera, ojalá yo tuviera la oportunidad, pero yo sé que esto es largo y el presidente Donald Trump es muy ocupado, que lo vean, que lo escuchen, porque es una persona que yo veo todas esas realidades, las vivo. Pero esto no puede ser que dentro de 90 y 90, que son 9 y 18, 180 días, 180, tengamos que esperar 180 días para hacer unas nuevas elecciones y que tengamos que esperar esos 80 días para escoger el candidato. Cuando de paso no quieren dejar entrar. Hay un artículo 8 de la ley de amnistía, que es un artículo para prohibir la entrada a muchas personas que están en el extranjero, que se les considera responsables de haber pedido las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para que vinieran a capturar a Maduro. Yo quiero terminar este análisis con una expresión de Willy Brandt, que fue canciller de la República. Y Willy Brandt decía que cuando los gobiernos, los pueblos, mejor dicho, se dejan gobernar por criminales, es muy difícil salir de ellos. Y que se requiere de fuerzas multinacionales militares o de fuerzas muy poderosas militares de otro país para poder salir de ellos. Porque solos no podemos. Y es verdad. Yo que manifesté tanto contra este gobierno, muchas veces tenía que salir corriendo porque los actos abominables y atroces de los muertos que hubo, de las persecuciones que hubo, para disolver las manifestaciones, porque Maduro tenía un eslogan: candelita que se prenda, candelita que se apaga. ¿Y cómo llegaban apagando esas candelitas? A fuerza de tiro y con unos carros que cargaban las Fuerzas Armadas, en ese caso la Guardia Nacional, blancos, que con aquellos carros pasaban por encima de aceras, por encima de fronteras que dividían las autopistas, y no le paraban y agarraban a la gente porque los perseguían, y aparte de eso invadían la propiedad privada porque se metían en edificios y tumbaban las puertas de los edificios y se metían a juro en esos edificios y allanaban la vida privada, la privacidad de muchas familias, porque persiguiendo a una persona que presuntamente estaba en tal sitio porque le estaban dando refugio. De manera pues que estoy contenta, vuelvo y repito, con este pacto político, y en lo único que se refiere, que lo único que están en desacuerdo en este pacto político es con los delitos políticos. Pero ahora yo le digo también a la sociedad que no acepta la rebelión, no acepta los levantamientos de fuerza, no acepta la incidencia. Pero si en un gobierno tú estás viviendo con hambre, si en un gobierno tú estás viviendo con una falta de salario,
Si el gobierno es despótico y es autoritario, totalitario, que tiene incluso no solamente las cárceles tradicionales como las del SEBIN, desde el DGCIN, más todas las policías nacionales, la Policía Nacional, más todas las policías regionales, más todas las policías municipales, y que además de eso tenían otras casas particulares para poder llevarse a los presuntos delincuentes que ellos consideraban que había una violación a la patria, contenida en el Código Penal, a la patria, y se los llevaban y los violaban en un lugar donde nadie escuchara los gritos, los gritos. ¿Cómo tú me vas a decir que tú no vas a tener derecho a rebelarte frente a esa realidad donde se sufre tanto, y la sociedad venezolana, el pueblo civil, la sociedad llana, como decía Robespierre, está sufriendo tanto? Eso es inadmisible. Porque John Locke, que es un filósofo inglés del siglo XVI, que fue el gran teórico utilizado por los Estados Unidos cuando se levantaron, se rebelaron contra el gobierno y contra la monarquía de Inglaterra. Y esa rebelión comenzó con un boicot en Boston, específicamente en Boston, desde los puertos de Boston. Y fue fundamentada en las propuestas filosóficas que planteaba John Locke. John Locke, uno de los filósofos más importantes de la historia del mundo. John Locke, que fue uno de los más exponentes del liberalismo político. Y ellos le permitieron a los Estados Unidos, sobre esa base fue que los Estados Unidos se rebelaron, se alzaron contra el Palacio de Westminster, porque también hoy en día los grandes hombres de los Estados Unidos que hicieron esa constitución de los Estados Unidos, que tiene más de 200 años y que consta de 10 artículos y 25 enmiendas, fue porque hubo una rebelión social, hubo una rebelión política, porque los estadounidenses, que eran 13 repúblicas independientes, estaban agotadas del maltrato que daba la monarquía inglesa y que daba el palacio en nombre de la teoría de la representación, de la parte de la, porque ahí lo que había era un gobierno parlamentarista. Le daba a los grandes líderes como Lyndon Johnson, como Washington en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo van a mirar? Se va a mirar que el delito político, la rebelión, es un delito político. Eso no es un delito político, porque es el único derecho natural que tiene un ciudadano o una comunidad de unos ciudadanos para alzarse, para levantarse frente a los actos de injusticia de un gobierno que comete contra su pueblo y contra la sociedad civil. Y eso fue lo que permitió el derecho de organización también. Y eso fue lo que permitió el derecho de reunión. Y eso fue lo que permitió la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión y la libertad de información es la piedra angular de la democracia. Y tú, sin esos derechos, o un ciudadano, o un pueblo, una comunidad, una sociedad, si no tiene esos derechos, no puede construir una democracia. Y para poder tener esos derechos tiene que rebelarse y constituir un pacto social. Y ese pacto social tiene que establecer las normas mínimas en una sociedad para poder vivir. Porque con los ladrones, señores, no se puede vivir. Con los ladrones no hay acuerdos, no hay negociación. Y por eso todos esos acuerdos que se hicieron en Venezuela, cuyo último acuerdo fue el de Barbados, pero que se discutió en Qatar, que nunca he entendido por qué se van para Qatar a negociar, cuando que Qatar no es un país democrático, es un país monárquico.
donde nunca ha habido democracia, donde hay violación de los derechos humanos, donde allá no hay el principio de la parte de representatividad política, porque eso es por herencia. Por herencia, el gobierno se obtiene por herencia. A la muerte del príncipe y del heredero es que llegará otro heredero a asumir el gobierno en Qatar. Entonces nosotros estamos viviendo de esa realidad. De manera pues que, retomando para terminar, este pacto político de extradición de 1992, como quedó abierto, siempre se mantuvo vigente. Lo que me extraña a mí, es que, por ejemplo, el doctor Bruger Carías, que es una persona bien informada, no sabía de la existencia de ese contrato ni lo relató en este diario de debate de la Asamblea Nacional Constituyente entre los integrantes de esa comisión. Tampoco lo relató el profesor Ricardo Convelas, que era una persona muy ilustrada y muy preparada desde el punto de vista histórico, y tampoco señaló la existencia de este pacto histórico de 1992 relativo a la extradición, que es el que está utilizando los Estados Unidos para justificarse con la extradición, con la situación de Nicolás Maduro y su esposa ante el Parlamento de los Estados Unidos, y también para justificarse con todas las demás personas que está solicitando en Venezuela para que se los entregue. Y mi conclusión es que, independientemente que yo sé y estoy de acuerdo de que este es un pacto que está en vigente, el Tribunal Supremo en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en Sala Constitucional va a buscar la fórmula, por solicitud de la presidenta encargada, que le mandó a estudiar el convenio, este pacto, para ver la vigencia del pacto. Y conociendo a todo ese grupo de mujeres, que son unas mujeres sumamente sumisas, al igual que los hombres, que no tienen un pensamiento propio, ni que tienen un razonamiento propio, a la larga van a decir que este pacto no está vigente. Pero el pacto sí está vigente, porque nunca lo denunciaron. Y además, porque hubo prórrogas sobre prórrogas del pacto. Pero además, el pacto, por lo menos yo que lo busqué, no tiene fecha. La fecha que se firmó, fue el 19 de enero de 1922. Si el pacto estaba hecho para que durara 22 años, el pacto tenía que expirar a los 22 años. Pero antes de los 22 años, con un año de anticipación de conformidad con la legislación internacional, el pacto tenía que ser denunciado por ese gobierno siguiente, que era el gobierno de Eleazar López Contreras. Eleazar López Contreras no lo hizo. El pacto siguió vigente. El que lo seguía, el que lo tenía que denunciar en ese momento era el siguiente gobierno, que era el de Medina Angarita. Y el gobierno de Medina Angarita tampoco lo denunció. El siguiente gobierno fue la Junta de Gobierno Militar presidida por el señor Betancourt. Tampoco lo denunció. Ahí pasaron todos los acontecimientos políticos, porque ese fue un gobierno que duró 3 años, y asume el gobierno el general Delgado Chalgó, pero que después muere, lo matan, y se dice que lo mandó a matar a Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez asume el gobierno por 10 años, hasta que surge la insurgencia de 1958, 59, y 58 y 59. Los adecos pasaron a la clandestinidad cuando llegó Pérez Jiménez al gobierno. Muchos tuvieron que irse fuera del país. Y tampoco Pérez Jiménez denunció ese pacto, o ese acuerdo, o ese tratado de extradición de 1922. Bueno, pues ese es un pacto que está bien. Y por lo otro,
las cosas que están tratando son robo público, son corrupción, son peculado, son peculado, son secuestros, son hurto. La situación de los banqueros, que ya lo expliqué anteriormente. Muchos de esos banqueros incluso están viviendo en Venezuela, en los Estados Unidos, en grandes mansiones. Y que la única excepción es la de los partidos políticos. La abolición de la pena de capital, que fue en ese momento del general López Eleazar, el general Gómez, quien abolió la pena capital y la de prisión perpetua. Y que la única forma para no mandar a otra persona que no sea venezolano, pero que haya cometido delito en los Estados Unidos, es que le vayan a aplicar esas penas. La única condición es que se aplique este pacto en las condiciones que está. De manera pues que estamos en una situación bien compleja. Espero a todos mis audiencias, contertulios y discípulos que les guste este trabajo y buenas tardes.